Bueno, egun on danoi, eta lehenik eta behin, nire esker ona eman nizkioke Txopitea familiari, bai Begoña Zendoiari eta baita Ainitze Txopiteari. Gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta konkretuki Gordailuarekin egin dugun akordioarengatik. Akordio honen baitan Txopitearen hainbat obra Gordailuan gordeko ditugu. Gordailuaren funtzioa hori bai da, gorde eta konserbatu eta proiektatu gipuzkoar artisten obra. Aspalditik gabiltza Begoñarekin eta Ainitzerekin eta oroar Txopitea familiarekin hizketan, izan ere 20 pieza izango dira komodato erregimen batean Gordailuan gordeko ditugunak. Txopitea descubrió su vocación artística muy joven y ganó sus primeros premios con solo 19 años, con unos primeros trabajos que desarrollaría dentro de la llamada geometría inicial y que siempre dentro de su estilo propio evolucionarían más tarde hacia un estilo neoconstructivista, tras explorar por el camino los territorios del surrealismo o la figuración fantástica. Siempre se consideró un artista autodidacta y aunque fue fundamentalmente pintor, su inquietud investigadora y creadora la llevó a abordar también otros ámbitos y formas de expresión artística como la escultura, la literatura, la poesía, el diseño y la fotografía. Formó parte de la denominada Escuela de Deva. Además creó junto a Fernando Beorlegui e Iñaki Larrañaga el grupo artístico Gorutz y participó también en la fundación de los grupos Enkoari y Lekarok. Son conocidas sus series Gauzak, Figuración Fantástica, Serie Erótica y Figuras en Movimiento, Belarrak o Colosos y Titanes. El artista combinará la pintura con la actividad como articulista, crítico de arte, novelista y poeta. Entre 1987 y 1990, Txopitea dirige la Galería El Cherry de San Sebastián, donde expondrán, entre otros artistas, Genovés, Guinovart, Menchugal y Bonifacio Alfonso. Tuvo una muerte prematura, en plena madurez artística. Durante sus 3 décadas de actividad realizó exposiciones individuales y colectivas en el País Vasco y en otros lugares de España, Europa y Estados Unidos. Hay obras suyas en las colecciones de diferentes museos e instituciones y, siguiendo las palabras del crítico de arte Edorta Cortadi, que pronunció con motivo de una retrospectiva que organizó la Kutxa como clausura de los actos de homenaje que se realizaron tras su muerte, Txopitea se preocupa, investiga y expresa fantásticamente algunos aspectos sociorrituales del pueblo vasco. Trata de recoger y hurgar en la cultura popular los significados ancestrales para vestirlos plásticamente de significantes actuales y así crear una tradición específica moderna. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Begoña, para Ainitze, en la medida en que habéis confiado en la profesionalidad de Gordailua, cuyo director está hoy con nosotros, Carlos Olaechea. Gordailua desde hace algunos años ha arrancado como centro de colecciones patrimoniales, como una apuesta muy ambiciosa de este Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la ambición de reunir las colecciones artísticas más relevantes del territorio con independencia de su propiedad, con independencia de que sean públicas o de que sean privadas. Allí se reúnen las colecciones de San Telmo, la propia colección foral, obviamente. Tenemos colecciones de artistas muy destacados guipuzcoanos. Recientemente firmamos el comodato de las obras de Balerdi. Hemos también llegado a un acuerdo con la familia Chillida. Hoy firmamos este comodato para que 20 piezas, además de las que ya forman parte de la colección foral de Txopitea, también se residencien en Gordailua, y eso implica ni más ni menos que tener una representación fiel, amplia, generosa de este autor, de tal manera que se puedan dialogar esas obras con otras de otras colecciones y con ello también poder promover su obra, difundirla, reunirla en exposiciones, ojalá que seamos capaces, en exposiciones que puedan servir para la difusión de la obra de este gran artista guipuzcoano.
insisto en el agradecimiento por esa confianza. Para Gordailoa es todo un honor poder contar con esta obra. Y desde el punto de vista, digamos, de lo que representa para Gordailoa y de cómo va a dialogar esa obra con las colecciones que allí están residenciadas, vamos a pasar la palabra a Carlos Olaechea, que es el director del centro. Bueno, egunon eta eskerrik asko etortzeatik prentsaurreko honetara. Eskerrik asko baita ere Begoñari eta Initzeri, Denisek esan du moduan konfiantza emategatik Gordailuari Daniel Txopitearen obrak bertan gordetzeko. Uste dut erru txiki bat dagoela, 24, son 24 obras en total, ¿no? ¿O son 20? Son 20, vale. Y tenemos allí otras 2 obras de... Sí. Vale, guretzako oso importantea da Gipuzkoa osoko ikuspegi bateko bilduma edukitzea. Alde batetik dago Santelmoren bilduma handia eta beste aldetik Foru Aldundiarena. Eta badaude bilduma pribatu batzuk gurekin komodato bat sinatu eta bertan gordetzen direnak eta aldan oberena konserbatzen direnak. Guretzako orea da Txopitea familiak pentsatzea Gordailuan egongo zirela obra hauek oso ondo konserbatuta. Eta hori da gure misioetako bat. Baina beste misioa da bertan dagoen obra ezagutaraztea eta egina osoak egitea obra horiek mugitzeko edo ateratzeko. Horregatik, komodatua sinatzen denean, familiak edo bilduma pribatuen jabeak onartzen dute erakusketetarako eskatzen badia obra horiek, beti ere baldintza minimo batzuk eta Foru Aldundiak konsideratzen badu nahiko kalitatezko erakusketak diela, beraiek onartu behar dute obra horiek ateratzea eta ikus ahal izatea erakusketa horietan. Como decía, es un honor para nosotros y agradezco mucho a Begoña y a Initze que hayan confiado en Gordailoa para, sobre todo, conservar en las mejores condiciones posibles estas obras de Daniel Txopitea, que pasarán a dar mayor forma o mayor enjundia, digamos, a la colección que se guarda en Gordailoa. Nosotros siempre hacemos hincapié en que queremos hacer una colección de Guipúzcoa. Y por eso en esa colección están unidas obras de distintas instituciones, sobre todo principalmente la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Museo San Telmo, y luego obras de distintas familias como la familia de Basterrechea, la familia de Ruiz Balerdi y ahora la familia de Txopitea, que vienen a engrandecer la colección en cantidad y en calidad. La idea nuestra es que estén representados todos los grandes artistas de nuestro territorio, poco a poco, y que esa colección tenga a su vez no una voluntad solo de conservación, que es una de nuestras principales misiones en Gordailoa, sino que también tenemos una vocación de que el ciudadano, el público, pueda ir conociendo esas obras. Bueno, recientemente ha habido varias exposiciones de Txopitea, tanto en la Gambara como en la sala de Eibar, del Ayuntamiento de Eibar, pero bueno, cuando firma un comodato una familia propietaria de las obras que se guardan en Gordailoa, siempre se hace hincapié en que esas obras tendrán cierta vocación pública, en el sentido de que si se piden esas obras para exposiciones que estén suficientemente contrastadas y siempre de acuerdo en la Diputación y los propietarios de las obras, pues esas obras han de salir a esas exposiciones y se ven y se exponen y las llega a ver el ciudadano. Esa es la vocación pública que tienen esas obras que entran, aunque sigan siendo de titularidad privada. Y nada más, con esto pues la colección nuestra se engrandece y tenemos ya pues mayor representación de otro de los artistas importantes de nuestro territorio de Guipúzcoa. Le paso la palabra ahora a Initze, que nos explicará un poco más estas obras y las obras que han entrado. Ya está. Egunon guztioi, gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy en esta rueda de prensa, a los aquí presentes, al diputado de Cultura Denis Itxaso, al director del Centro de Colecciones Patrimoniales, Carlos Olaechea, a todo el equipo de Gordailoa, a la Diputación Foral de Guipúzcoa
por acoger en las instalaciones la obra de mi aitá, el pintor Daniel Chopitea. También la May y yo estamos muy agradecidas, así que es que ricasco. Y bueno, mi aitá tuvo una prolífica carrera como artista, así como de dinamizador cultural a lo largo de sus 30 años de creación, comenzando a pintar cuando apenas tenía 16 años, a la que le siguieron una sucesión de cuadros que hoy en día ganan en el tiempo y que destacan por su trascendencia, originalidad y por el momento histórico en el que fueron desarrollados. Como es el caso de estos 3 cuadros que vemos aquí hoy en la sala, que vienen a ser una breve representación de las distintas épocas de su trayectoria como pintor. Desgraciadamente, esta trayectoria se ve truncada por su pronta desaparición, cuando todavía era muy joven, por lo que mi mamá y yo nos vimos en la situación de cuidar de su legado. De hecho, es por estas fechas, el 27 de enero, hace 22 años en concreto, cuando le llegó la muerte, y es justo ahora, en febrero, cuando se cumplirán 70 años de su nacimiento. Es la razón por la cual este año pasado he sido la encargada de comisariar las exposiciones itinerantes en su memoria, como es el caso del espectador de los tiempos, Daniel Chopitea Garaitako Ikuslea, que se muestra, es una muestra que se celebró del 13 de marzo al 27 de abril en Koldo Mitxelena Ganbar, aquí en Donosti, y que abrió la agenda de exposiciones en su homenaje que se han estado haciendo a lo largo de Euskadi, queriéndole darle un planteamiento por mi parte nuevo a sus obras, así como un acercamiento al público de su persona. Mencionar el cálido recibimiento y el cariño que la familia hemos recibido y que me han hecho ver que aún sigue latente en el corazón de muchas personas y que ha despertado un interés especial de otras muchas que le han descubierto a través de su obra. Como ejemplo, leeros un párrafo de las distintas frases recogidas en el texto de este catálogo que se publicó en concreto para la exposición, que fue con una colaboración en directo con la Diputación, y la razón por la cual también me parece importante mencionar este catálogo. Y dice: tus amigos y amigas te recuerdan como un hombre de su tiempo y, por tanto, un artista del futuro, un recolector de sueños, una persona auténtica, carismática, entera, con muy pocas fisuras y, desde luego, todas hacia adentro, lleno de humanidad hasta el límite. Tu despedida fue como el final emotivo de una película sincera, en la que los amigos se reúnen en memoria del amigo ausente, no para llorar al desaparecido, sino para celebrar haberte conocido, para seguir compartiendo buenos momentos en homenaje a tu nombre. Si titulé esta muestra La espectadora de los tiempos, es porque las personas que convivieron con él, sus amigos, así como yo, su única hija, somos testigos de ese tiempo que viene a ser este ahora. Y un tiempo que me ha ayudado a entender la esencia primordial que subyace en las emociones profundas que generación tras generación van dibujando de un modo quizás abstracto y hermoso nuestra historia a través del arte. Es por esto muy importante cuidar y preservar y apoyar el patrimonio de los artistas y sus familias. Seguro que en Gordailua dormirán estupendamente sus cuadros. Es que ricasco. Hemendik aurrera, galdera quedó, ¿así alguna pregunta? ¿Podríais explicar un poquito mejor lo del comodato, en qué consiste? O sea, simplemente se trata de que la obra en realidad sigue en manos de la familia, aunque esté depositada en Gordailua, y ese compromiso de, si se pide una exposición, salir a exponerse. Sí, en realidad el comodato es un documento administrativo que quiere decir depósito. Depósito con una serie de condiciones. Hay condiciones tanto para el comodante como para el que recibe el comodato. Entonces nosotros nos comprometemos a guardar en las mejores condiciones esa obra y que esté ahí. Se va a firmar para 10 años renovables y la familia se compromete a que se respete de alguna forma, bueno, entre uno de tantas condiciones, la vocación pública de la obra que está guardada en Gordailua, es decir, que la obra pueda salir, si cumple unas condiciones, desde luego, y tal, a exposiciones, si se pide, porque a Gordailua vienen pues, de distintas instituciones que hacen exposiciones y ven la obra que hay y piden las obras para que salgan. Entonces, en el comodato sí que se firma
que bueno, tiene que haber un acuerdo desde luego, pero que la familia en principio no se puede negar a que esas obras salgan y se vean. Además es interés suyo el que se vean y todo eso. Y luego, pues bueno, hay algún otro tipo de condiciones, como al ser colecciones privadas y guardar digamos, la titularidad y la propiedad siempre en manos de los comodantes, pues bueno, en compensación por los gastos que supone el cuidar esas obras allí, pues antes de 5 años pues, la familia donará una obra a la Diputación para que quede dentro de la colección de la Diputación. Y bueno, pues nosotros nos comprometemos a guardar, a conservar estrictamente esa obra tal y como ha entrado. Y bueno, pues luego también podemos facilitar el que se utilicen nuestros talleres de restauración si ellas quieren acceder o quieren restaurar alguna de las obras, etcétera. Hay toda una serie de condicionantes que se firman en el comodato, pero que bueno, que hay unas condiciones generales que son iguales para todos los comodantes, y luego hay unas condiciones particulares que en cada caso pues se habla del tipo de compensación o lo que fuera. Perdón. No, tal y como están, se supone que se van a conservar intactas tal y como están. Si necesitaran salir a alguna exposición o lo que sea, o la familia decidiera que se va a restaurar alguna, pues hay varias obras que sí que están muy delicadas, ¿no? Entonces yo creo que son como unas 5 o 6 o no sé. Pues sí, una de las razones por las cuales la May y yo hemos decidido que los cuadros, como me gusta a mí decir, duermen ahora en Gordailua, es porque aquí hay un pequeñito buen problema, y es que yo también soy creadora. Entonces, claro, la cuestión de almacenaje de la obra de mi aita junto con la mía se convierte en un lugar muy pequeño para tanta obra, vamos a poner, ¿no? A pesar de que no hay mucho legado de la aita, de reconocer a su vez. Cierto es que son cuadros que se han pintado, algunos de ellos hace más de 40 años. Otros son muy delicados por el tipo de tratamiento en el que fueron creados, y cierto es que algunos estados de conservación son óptimos y otros sí que tienen pues un notable, pues digamos, sello, ¿no?, del paso del tiempo. Aún así, yo creo que más que el estado de conservación es como las personas, es lo que te llevan dentro como mensaje, ¿no? Entonces, me parece que el mensaje es importante preservarlo lo mejor posible siempre, ¿no?, que era mi aita. Solo por confirmar, corregirme si he entendido mal, prácticamente toda la obra pictórica de Chupita está entonces en Gordailua. 20 cuadros. 20. Vale. Pero he entendido que eso es la mayor parte de su obra pictórica. No, es parte, sí. ¿Y los demás cuadros dónde están? Lo tenemos nosotras a buen recaudo junto con los míos, dialogando allí mientras duermen. Más o menos significa cuántos cuadros serían. Hori ez dakit, eitan inventarioa ez dut egin horrela zorrotz, porque daude ere bai marrazkiak, serigrafia loteak ere badauzkagu, margo handia daude, beste batzuk txikiak, markatu gabe. Orduan, nahita landu bere erakusketak lehen urtean, enfokatu naiz gehiago selekzioan, más que la cuantificación concreta de la ficha técnica. Yo creo que hay lugares estupendos, como es el caso de Gordailua, donde hay gente técnica que se ocupa de cuantificar y enumerar los cuadros de una manera mucho más científica. La mía es una locura artística, por tanto es como que me paso más tiempo pues hablando con los cuadros que contando, ¿sabes?, sus números. O sea, que las más importantes, digamos, o las de más peso, las más delicadas, son las que van a Gordailua. Depende, como los mires en el tiempo. Hay cuadros que toman relevancia adelante depende del contexto en el que lo sitúes. Yo creo que, vamos a decir que está repartido. Hay cuadros estupendos que a partir de ahora van a estar en Gordailua, y con nosotras contamos también con obra relevante dentro de su trayectoria. Carlos, bat duzu 5 baino lehen
aukeraduko dugu beraien da gure artean, momentua iristen denean. Baina izango da, aukeratuko dugu familia eta gure artean momentua iristen denean, baina gaina izango da pixkat kriterioa Foru Aldundiak ja baditu kuadro batzuk txopiteanak propiedadeen, osatzeko bere trajektoria edo falta zaigun kuadroren bat, eukitzeko representazioa artistarena bere ibilbide osoarena. Gore indikan ez geha gelditu hori begiratzea, estilontako oren bat badaukagu, izango litzake gehiago beste estilokoa. Atzean ditugun kuadroak etapa diferenteak jasotzen dituzte? Gutxi gora bera, bai. Uy, barkatu. Este viene a ser del año 78 y pertenece a un periodo de la Aitá bastante dilatante y digamos, ahora, por eso te digo que cuadro es importante. En su época era un cuadro que impactaba y a veces no en el buen sentido, por estas fantasmagorías la gente se asustaba. Y ahora, en cambio, pues es muy, muy bien recordado y muy bien acogido. Entonces, en el tiempo también tienen un discurso los propios cuadros. Entonces, este viene a ser, se data de ese año. Este, por ejemplo, es más bien de sus últimas épocas. Como ves, viene a ser más geométrico, figurativo. Este tiene una figuración más geométrica y más sintetizada y viene a recoger un poco el comienzo del final. Él empieza por la geometría, acaba haciendo geometría y en este periodo, yo no sé si oscila los últimos, no 10 años, pero aprox de los colosos y los titanes. Y este, por ejemplo, es del año 81, 91, para que te hagas una idea, y este sería del año 92. Pero tiene una serie que alarga hasta el año que fallece en el 97. Entonces, bueno, aquí hay 20 años de diferencia aproximadamente entre un cuadro y otro. ¿Cómo definirías tú la pintura de tu padre? Bueno, es como... ¿Tenemos tiempo? Una idea. Si antes he mencionado, claro, es muy difícil, date cuenta que no sé verla, porque la siento mucho, pero antes he utilizado dos términos, no recuerdo cuáles he venido a describir, pero trascendente y original. Yo creo que él tenía, como ha dicho antes Denis, un discurso sobre el ritual popular vasco, depende de qué periodo, yo creo que era muy presente su integración en la cultura vasca. Yo creo que era un leitmotiv que a él siempre le había pues un poco inquietado o seducido para utilizarlo como un discurso pictórico. Me parece que es una persona trascendental porque él se intentaba empujar a sí mismo en las propias técnicas y en las motivaciones de los conceptos que utilizaba como mensaje en las obras. Y original porque yo creo que era una persona que le gustaba sorprenderse a sí mismo y a los demás, plantearles un poco una pregunta antes de presentarles un cuadro definitivo. Esto es quién yo soy, esto es quién yo hago, lo que yo hago. Es más bien una manera quizás tanto onírica o visceral de entender sus propias emociones, su momento histórico, su territorio, que era el vasco, y el conjunto de la sociedad, que es quien acaba, digamos, completando la obra con su mira, ¿no? Con su expectación. Oso ondo, besterik ez bada, hementxe utziko dugu, mila esker berriro ere, Ainitze, Begoña, eta jarrituko dugu lanean.